Hola mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar de nuevo en nuestro canal. Hoy tenemos a una compañía llamada Transcriptorium, una compañía de reciente creación, tecnología capaz de reconocer cualquier documento manuscrito en cualquier época de la historia y convertirlo en bases de datos indexadas de manera que sean accesibles para cualquier usuario. Imaginaros las aplicaciones que esto puede tener en cualquier ámbito en el momento actual. Todo esto nos lo va a explicar mucho mejor su CEO, que es Luis Morró, una persona con un claro carácter emprendedor y apasionado de la innovación y de los proyectos tecnológicos. Sin más, os voy a dar paso a la mesa redonda virtual que hemos mantenido con Luis, no sin antes, como siempre, agradeceros que paséis por nuestro canal y que si os gusta el contenido nos dejéis un like, nos dejéis cualquier comentario y que os suscribáis si queréis estar al corriente de las novedades. Muchas gracias, nos vemos pronto. Buenos días, hoy tenemos con nosotros en nuestro canal de YouTube a Luis Morró. Él es el director general de una compañía que se llama Transcriptorium. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Mucho gusto de estar aquí con vosotros. Igualmente y muchas gracias por estar aquí. Pues Luis, la primera pregunta que me gustaría hacerte es que nos expliques qué es esta idea fantástica y futurista, creo, de Transcriptorium. Si nos puedes contar un poco de qué va este proyecto. Pues con mucho gusto y agradezco la introducción de futurista porque resulta extraño cuando llegas a conocer el equipo que ha desarrollado esta idea de negocio y entiendes que está trabajando sobre este concepto tecnológico desde 1986, Pablo. Y desarrollándolo con recursos en investigación súper avanzados y consiguiendo que incluso desde 1986 hasta el 2020 sea un proceso y un proyecto disruptivo, es decir, que cambia el paradigma de la tecnología existente. Imagínate la cantidad de esfuerzo y la cantidad de investigación que hay detrás para mantener durante tanto tiempo un proyecto por encima de lo que la propuesta general llega a concebir. Bueno, contaré lo más somera y didáctica que sea por mi parte posible. ¿En qué consiste la idea? Este equipo, surge del Centro de Investigación PRHLT, que en inglés viene a significar lo de Pattern Recognition and Human Language Technologies, lo que hace es aplicar modelos de inteligencia artificial, machine learning, muy avanzados, para conseguir que cualquier texto manuscrito en cualquier idioma, en cualquier tipo de grafía y de cualquier época se pueda convertir en una base de datos indexada, es decir, una base de datos en la que podamos conseguir hacer búsquedas al igual que hacemos búsquedas en Google. Esto sé que a lo mejor es una cosa que todo el mundo pensamos que en la ciencia ficción ya existe, pero no, todas las grandes tecnologías del mundo desarrolladas por compañías como Microsoft, Google, Apple, lo más que consiguen es leer texto mecanizado. El texto manuscrito se les resiste. Y este equipo de investigación ha conseguido eso, que los textos manuscritos se puedan hacer accesibles no solamente a una lectura, sino a la búsqueda de datos estadísticos, a la clasificación de los datos. Es decir, es toda una propuesta de valor porque sobre algún ejemplo quizás algo pragmático y así nos entendemos todos, pues imaginar que podamos buscar en los archivos del Vaticano información por concepto, ¿no? O que pudiéramos entrar en los archivos más importantes del mundo y encontrar los datos como estamos navegando en un navegador de Internet. Hoy en día sabemos que estos suelen ser libros que están protegidos por temperatura, acceso súper restringido, prácticamente hay inaccesibilidad porque son
libros que están en estados de mantenimiento pues muy complejos. Y pues imagina que pudiéramos tener acceso a todo el conocimiento de la humanidad desde 1950 hacia atrás y también de lo que está surgiendo ahora ante estos manuscritos. Bueno, la verdad es que parece alucinante, ¿no? Y sobre todo me he quedado con algo y es que dices que este proyecto nació en 1986. Sí, Yo sí. era muy joven, ya había nacido, pero era Estábamos en ello, sí. y lo que me sorprende es que hubiera ya tecnología disponible para poder reconocer texto o empezar a plantearse. Me imagino que utilizáis tecnologías OCR o algo parecido. Esa evolución del OCR, fíjate, te voy a hacer un dato, te voy a dar un dato que es cuanto menos anecdótico. El primer buscador Google se pone en marcha en 1996 y por lo tanto este equipo ya estaba pensando que no solamente en Internet, sino en los textos habría que buscar algo que permitiese la búsqueda selectiva de conceptos, de palabras, de información. Es decir, se anticiparon hasta el desarrollo de una web, de un buscador web en Internet. Y la verdad es que ellos en principio empezaron trabajando sobre algo que era casi más pragmático, que era el lenguaje oral, Sí, pero se dieron cuenta que el lenguaje oral les parecía demasiado sencillo, porque esto yo estoy aprendiendo con ellos sobre la marcha. El lenguaje oral tiene la suerte de que tiene el componente tiempo descrito en su información, es decir, hablamos por orden y por secuencia, y entonces cuando decimos algo tiene una secuencia lógica en sentido oral. Pero cuando escribimos algo, la máquina tiene que interpretar las líneas, tiene que interpretar los reglones, las notas al margen, lo subrayado, lo tachado, lo que he escrito mal pero que luego lo he cambiado en la línea de abajo y tal. Por lo tanto, el concepto de layout en el lenguaje escrito es mucho más complejo. Como son investigadores de altísimo nivel, lo que más les motivaba era hacer las cosas más difíciles que se podían encontrar dentro del panorama. Entonces, en el 86 deciden hacer algo sobre el lenguaje oral. Cuando se dan cuenta de que en el lenguaje oral puede ser extremadamente fácil, se pasan al escrito y hasta el 2020 que deciden que lo más complejo por lo visto es ya montar la empresa en torno a estas capacidades, cosa que curiosamente a un equipo de investigadores el miedo el gran incertidumbre que les supone montar una empresa, pues creo que es un elemento a batir. Deberíamos de conseguir que los equipos de investigadores surgiesen sus proyectos empresariales de una forma más fácil y en eso estamos. sí, en eso yo creo que tenemos mucho que aprender de las universidades norteamericanas, mucho más próximas al ecosistema emprendedor, ¿no? Desde luego. Y donde realmente es difícil a veces trazar la línea, ¿no? De dónde está la división entre lo que es la universidad y lo que es el ecosistema de emprendedores y de inversores, ¿no? Bueno, Hay un luego, gap terrible entre el modelo anglosajón, como bien dices, el que claro. se extiende a, incluso, pues además de Estados Unidos, se extiende a Inglaterra, se extiende al modelo israelí, se extiende al modelo incluso nipón, donde las empresas bajan a los centros de investigación a ver qué hay y a motivarles y a fomentar determinadas líneas de investigación, sin abandonar evidentemente la investigación básica, la de concepto. Pero bueno, aquí en las universidades en Europa en general, el resto del mundo, pues son minas inescrutables en muchos sentidos. Sí, sí, sin duda, sin duda. Luis, porque tengo curiosidad por saber cómo te metiste en este proyecto y dónde está este equipo de investigación. Pues lejos de marcarme ningún tipo de farol como gurú o cosas de esas, te diré que casi fue por accidente. Es decir, en el principio del 2020 ocurre algo que creo que nos ha marcado a todos la vida, que es el tema de la pandemia. Yo entonces tenía pues una serie de proyectos en el área de consultoría muy sólidos con empresas muy grandes y de repente te das cuenta de que esos proyectos pues se desvanecen por indecisión. Las empresas empiezan a decirte: oye, pues no sabemos, lo vamos a paralizar. Bueno, y claro, en ese momento pues surge una posibilidad y he de decir que realmente me sobrevino, donde alguien me dice: oye, Luis, hay un proyecto dentro de la universidad que, mira, están ahí los investigadores que no se acaban de ver en aquello de lanzar la propuesta desde el punto de vista empresa, pero que, hombre, a lo mejor tú podrías echarles un cable y tal. Y bueno, pues a un acercamiento tan leve como esto, ¿no? Bien, voy a atender el tema
pero resultó que el tema pues me apasionó, encontré un equipazo de investigadores que para mí era como una especie de mundo desconocido, otra dimensión, eso de enfrentarte a gente con capacidades intelectuales sobreelevadas que viven en un mundo, una dimensión diferente y que tienen otra forma de valorar las cosas, pero llegamos a un feeling muy rápido. Enseguida vimos que el sustento de la propuesta de negocio era muy sólida, la tecnología a mí me pareció, por mucho que tardé en entenderla, no me resultó fácil, pero por mucho que tardé en entenderla, me pareció una tecnología realmente disruptiva, vi posibilidades amplísimas en cuanto a su explotación. Ellos también estaban muy seguros y eran muy asertivos cuando decían que estaban muy seguros de que lo suyo funcionaba y muy bien. Empezamos a desarrollar conjuntamente un business plan, empezamos a hacer una aproximación a constituir la empresa, empezamos a trabajar en una filosofía que eso sí que la aporté yo, de antes de lanzar el proyecto, contar con el placet de dos figuras muy importantes, es decir, los early adopters, los clientes que estaban diciéndote, si eso existe, yo lo quiero y lo voy a adquirir. Y también tuvimos la suerte de poder contar con el tiempo y la determinación de algunos lead investors que cuando le dijimos, esto es un proyecto, todavía no está ni siquiera constituida la empresa, pero la tecnología es esta, los early adopters son estos, el plan de negocios es este, se basa en esto y tal, nos dijeron, yo quiero invertir en esta empresa en su fase. Feliz idea, porque entonces no era ni siquiera un proyecto como tal. Y bueno, sabréis que cualquier proyecto que surge de un centro de investigación pues está sustentado normalmente por los investigadores, a la postre son funcionarios y su capacidad de autofinanciar el proyecto pues es muy limitada. Así que conseguir que toda esa cosa que fue eventual y sobrevenida se convirtiese en Transcriptorium, pues no deja de ser un ejercicio de determinación, de diligencia, de voluntad y de entusiasmo, pero también muy soportada por las opiniones de expertos que decían adelante. Y con ello, pues en diciembre del 2020 constituimos la compañía como spin-off de la UPV y la verdad es que en los pocos meses de recorrido que llevamos, pues la demostración de que se tuvo una buena forma de enfocar el business plan y de enfocar la estrategia cortoplacista, pues está soportando perfectamente el modelo de negocio hasta hoy. Pues hablando un poco del modelo de negocio, Luis, y hablando también de early adopters, yo no sé si puedes desvelar quiénes eran estos primeros Sí, clientes. sí, puedo darte datos porque además, bueno, pues la verdad es que la relación con estos early adopters está en diferentes estadios, está en diferentes niveles de confidencialidad, con los que te puedo contar, te diré, pero decirte una cosa rápidamente, el modelo de negocio, el que imaginaban los fundadores de la compañía como científicos, pues era abordar la transcripción de archivos y de colecciones pues, históricas complejas. ¿Okay? Sí. Y en eso, evidentemente, había ya mucho fundamento. Hay un dato anecdótico y es que se especula con que todavía hay más texto manuscrito en el mundo que mecanografiado. Hemos de tener en cuenta que el mecanografiado del impreso es relativamente joven. Y Sí. sin embargo, el texto manuscrito, pues la verdad es que hasta 1900 era el que predominaba sobre el resto de textos. Bien, entonces se consideraba que el mercado era suficientemente amplio como para poder aplicar nuestra tecnología remitida a ese análisis de textos manuscritos históricos. Bien, ámbitos: cultural, evidentemente, administrativo. ¿Por qué? Pues porque las administraciones soportan un montón de documentos todavía manuscritos. Y estamos hablando de documentos de validez legal, como herencias, catastros, lindes, y todo eso está, no nos olvidemos, las propias partidas de nacimiento de algunos que ya no somos tan jóvenes, pues están manuscritas. Y para pedir fe de una partida de nacimiento, pues tienes que conseguir que un funcionario sepa más o menos por dónde puede caer aquello de que tú naciste en tal año, de cómo te llamas, en qué sitio te registraste,
bucear un poquito en aquello que esté metadatado o incluso tener que irse al documento original y a los meses consigues que tu partida de nacimiento te llegue porque ha habido un trabajo ímprobo detrás de casi de investigador. Bueno,